Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, pues vámonos a números 12. Números 12. Y hoy vamos a analizar el caso de Miriam. Miriam. Estamos hablando de eh, las personas que han sido sacadas del campamento, ya sea por la propia mano de Dios o ya sea porque así lo indica la ley. Y en este caso hablaremos de Miriam. En nuestras versiones Reina Valera se menciona como María. El nombre María en hebreo en realidad es Miriam. Muy bien. Entonces vamos a leer todo el capítulo, es muy corto. Entonces quisiera pedirle, hermano Felipe, si usted puede ayudarme con versículos del 1 al 5. Hermana Vania, si puede ayudarme con versículos del 6 al 10. Y hermana Sofía, perdón, ¿Números qué era? números capítulo 12. 12, 12. versículos del 6 al 10. Y hermana Sofía, si me puede ayudar con los últimos que son del 11 al 16. Sí, con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hermana. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, hermano. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado por esposa a una mujer etíope. Y dijeron, solamente por medio de Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y enseguida dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, id vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré, a él en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no con enigmas. Y verá la imagen de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y él se fue. Y en cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí María estaba leprosa, blanca como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Será echada fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Así María fue echada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que María fue readmitida. Y después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es una historia aparentemente simple, pero es demasiado compleja. En forma muy general, así como de resumen, eh, ¿qué me pueden decir? ¿Qué ocurrió aquí?
así en forma muy general, ¿eh? Porque sí es una historia, si nos vamos a los detalles, se vuelve muy compleja. Nada más así en forma muy general, ¿qué ocurrió? Pues en forma muy general, estos dos hermanos, porque al fin y al cabo eran hermanos, ¿no? Me parece. Los Estos tres. dos hermanos, exacto, los tres. Estos dos hermanos, pues no concordaron en un detalle, ¿no? Porque realmente era un detalle de que Moisés hubiera tomado por esposa a una mujer que no era del pueblo hebreo, ¿no? Me imagino que ese era el conflicto. Y en lugar de preguntarlo a lo mejor directamente con Moisés para saber por qué ella o preguntarle a Dios por qué esa mujer, qué tiene de especial o algo, pues empezaban a murmurar y a decir, ay, ¿por qué se casó con esa mujer? Pues si ni siquiera es de nuestro, pues de nuestro grupo y así, ¿no? Entonces, ante esa queja, a pesar de todo lo que ya Dios había hecho por ellos, que los sacó de Egipto, que incluso los usó, ¿no? Y pudieron ver los milagros desde cerca, se atrevieron a murmurar en contra de una persona que escogió a su hermano y que Dios permitió que la escogiera por algo, ¿no? Que a lo mejor ni conocían. Entonces, pues obviamente Dios, pues se enojó bastante, dijo, pues, ¿qué les pasa? Si después de todo lo que han vivido, lo que ha pasado, lo que han visto y lo que ha ocurrido, siguen dudando y teniendo este tipo de actitudes absurdas, y pues vino el castigo, ¿no? Lo único que quizás yo no entendería o no entiendo bien es por qué puso leprosa a María o a Miriam en este caso, y no a Aarón. Es lo único que a mí no me quedaría muy, muy claro, ¿no? Porque a él no lo recibió el mismo castigo, o qué fue lo que ocurrió ahí. Pero bueno, ella recibe el castigo y pese a la petición de Moisés, que pues era un hijo fiel, pues le hace ver Jehová que pues no era ni lo prudente ni lo pertinente. Ella necesitaba aprender una lección y necesitaba ese tiempo aislada para aprender esa lección. Y creo que en general eso es lo que yo veo que pasó. Muy bien, excelente resumen. Muchísimas gracias. Muy bien, como lo acaban de mencionar, entonces hay una discusión y Ya termina en... no se escucha. Bueno, Perdón, sí, adelante. No te escuchas, Juan Carlos, no se oye. Bueno. ah, Creo que ya volvió a ver. Ya se escucha. Ok. Creo que tengo un problema de conexión ahorita, pero trataré de resolverlo. ¿Está bien, no? no, mucho ruido y se silencia. Es eso. Ok. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. ¿Ya? Ujú. Ok. Bueno, todo comienza con esta discusión y termina con una tragedia. Miriam termina leprosa y entonces es sacada del campamento. Ahora, vamos a ir entrando poco a poco a los detalles. La discusión comienza Ujú. con el caso de la esposa de Moisés, de por qué se había casado con una mujer Ujú. etíope. Pero de pronto la conversación, Ujú. recordemos que esta historia es prácticamente un resumen de la discusión, de todo lo que ocurrió. De pronto la Ujú. discusión ya no es por la esposa, sino ahora se convierte en una discusión de con quién habla Jehová. Ujú. Entonces, nosotros también nos ha hablado, O sea, nosotros hemos profetizado. Entonces, si se dan cuenta, hubo un salto. Había algo adentro de esa conversación mucho más profundo y que la esposa fue el pretexto que hizo que todo estallara. Pero eh, junto con esta parte de la discusión, el propio, digamos, escritor hace un comentario sobre Moisés, que ya, se corta tu voz. ok, permítanme un momentito para resolver el problema. Ok,
Entonces, decíamos que el escritor hace un comentario, nos habla de la discusión y después nos hace un comentario sobre Moisés. ¿Qué tipo de persona era él? ¿Y cómo lo describe a Moisés? Y que Una era persona muy humilde, mansa. Que era fiel. Muy bien. Entonces, nos habla de una persona que era sumamente manso. Y dice que era más que cualquier otro hombre en la tierra. Notemos entonces qué estaba ocurriendo en esta discusión. A lo mejor solamente se nos están dando pistas, pero estamos hablando de Miriam, Aarón, y que están Moisés. discutiendo y me imagino a un Moisés totalmente callado, solamente recibiendo los golpes, sin justificarse, sin explicarse, sin abrir la boca, permaneciendo tranquilo para que ellos se desahogaran. Y aun cuando era el profeta de Dios, aun cuando había hablado con Dios cara a cara, Moisés se mantuvo tranquilo, se mantuvo sereno y soportando los gritos. ¿De dónde sacamos los gritos? De esta aclaración, de que se nos hace saber que Moisés estuvo manso, a diferencia de sus hermanos. Entonces estamos hablando que fue una discusión bastante acalorada. Y entonces vienen la orden de Dios, les dice salgan, vayan a la puerta del tabernáculo y entonces van. Y es Ahí cuando nos vemos. entonces el Señor empieza a hablar con ellos y ahora sí, ya que está hablando con ellos, les aclara. Con Moisés yo hablo cara a cara. Y prácticamente no se los dijo así de forma tan directa como yo lo voy a hacer, pero casi así se lo quiso decir. Con ustedes no voy a hablar cara a cara, solamente con Moisés. Entonces, ahora sí que aprendan a mirar su nivel. Esa fue la lección y el Señor se va. Pero nos dice que en cuanto se va, Miriam adquiere lepra. Y muy buena pregunta. ¿Por qué Aarón no? Si también estaba metido en este mitote. Y entonces, ahorita vamos a analizar la respuesta porque ese es también el secreto de la clase. Pero hay una cosa bien importante que necesitamos aclarar. El asunto de la lepra. La lepra, en realidad, eh, es una mala traducción. Lo que nosotros encontramos en el libro de, de Éxodo, y bueno, prácticamente en toda la Biblia, cuando se habla de lepra, generalmente la asociamos con la lepra que nosotros conocemos en nuestros días. Esta lepra que nosotros conocemos, en realidad no es la misma que se habla en la Biblia. La lepra que hoy en día conocemos surge en la época medieval. Es una enfermedad de la piel a causa de un virus, pero la enfermedad de la Biblia no es lepra. La enfermedad de la Biblia no tiene traducción, pero por lo mismo se ha traducido como lepra, porque es una enfermedad de la piel. La palabra correcta o la palabra que se usa en la Biblia, en el idioma hebreo, es la palabra sarad. Esta palabra es lo que nosotros llamamos lepra, pero en realidad el sarad es una enfermedad de la piel por, por un virus espiritual. Entonces, esta no es una enfermedad, vamos a decir, orgánica, sino es una manifestación o una enfermedad espiritual. De tal forma que entonces en la Biblia nunca vamos a encontrar una forma de sanación por medio de medicina que ya existía. Entonces, ustedes lo que van a encontrar siempre en la Biblia son relatos milagrosos asociados a la lepra, porque es una enfermedad espiritual. Entonces, esa es la primera aclaración. Como
como no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual, entonces no es contagiosa. La enfermedad como tal, si un leproso se junta con otra persona sana, no le pasa la lepra, pero debe ser tratada como si fuera contagiosa, por lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y esta palabra de tzarat tiene su origen en esta otra palabra, que se llama motzira. Y esta palabra, pues prácticamente lo que nos está diciendo que es bueno, lo que podríamos llamar como una vejación, un falso testimonio, una falsa acusación. Entonces, esto es lo que es esta palabra. Entonces, el Zarat es la manifestación de este virus que es el Motzira, o sea, la difamación. Pero tanto esta enfermedad como su virus tienen un origen principal, que es así como que lo ocasiona todo esto, la fuente del virus. Y esa fuente del virus se conoce como Lashon Hara. Lashon Hara significa lengua maligna. En algunas versiones hebreas se le conoce también como lengua de serpiente. Porque Lashon Hara se refiere no solamente a la difamación, no es solamente decir mentiras o falso testimonio, sino también se puede hacer acusaciones o juicios verdaderos sin necesidad de acudir a la mentira. Entonces, ¿qué es la lengua de serpiente o la lengua maligna? Es hacer un juicio que no me corresponde. Y ahí es donde viene el proverbio que dijo el Salvador cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque nosotros, con la vara que medimos, seremos medidos también. Entonces, en forma de resumen, lo que llamamos lepra, en realidad se llama zarat. Y el zarat lo ocasiona, su fuente original es Lashon Hara, la lengua maligna. Ok, de esto que acabo de mencionar, ¿hay alguna pregunta? Pues sí, ahora ya tiene más sentido. Ok. ¿Me repites lengua maligna y qué más? El zarat es lo que llamamos lepra, pero no Sí. es correcto decirle lepra. El motzira es la difamación. Y puede referirse a que acudimos a la mentira. Es la difamación. Pero el origen es Lashon Hara. Lashon Hara es lengua maligna. Y Pregunta. Sí. Bueno, esta definición o acepción corresponde a ese tiempo. Nada que ver con los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en que los leprosos era tremendo y se decía que era contagiosa. Sería otra la causa por la que se ponían leprosos. Es la misma, hermana. La lepra en los tiempos de Jesucristo era la misma, de esta que estamos hablando. Porque ahora sí, bueno, solo Dios sabe, porque al supremo sacerdote, que siempre estuvo hablando de Jesús y diciendo a voz en cuello que era un falso, etcétera, a él no le dio lepra, y él estuvo difamando y estuvo con lengua de serpiente, dando testimonios falsos, y a él no le dio lepra. Sí, de hecho, ahorita vamos a ver algunos casos y vamos a ver, precisamente por eso es la pregunta interesante que hicieron hace un ratito. ¿Por qué a Aarón no y a Miriam sí?
y los dos estaban metidos en el problema. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a aprender, de por qué a algunas personas sí les da y a algunas personas no. Según la creencia judía, ya moderna, ellos creen que el zarat ya en la actualidad no existe, porque no hay templo. Eso es lo que ellos creen. Sin embargo, hay incluso algunos documentales, digamos, de fuentes no religiosas, que han hablado acerca de esta lepra, y algunos hablan de que todavía existen algunas personas que en la actualidad siguen teniendo el zarat, que de alguna manera la adquieren y de alguna manera milagrosa, que así como la adquirieron, también se va de su cuerpo. Hoy vamos a ver que incluso la lepra no es exclusiva de las personas. La lepra también puede dar en las casas y en la ropa. Entonces, una casa leprosa puede existir y también se puede contagiar de esta enfermedad, así como también la ropa que usamos. Entonces, es un caso bastante interesante y ahorita vamos a analizar esto que me tiene hermana para que podamos verlo con calmita, pero tiene mucha razón. Hay personas que aún teniendo lengua de serpiente, no les da esta enfermedad. Y en estos tiempos, no es tan, vaya, tan notorio este aspecto, porque hay una condición mucho más, vamos a decirlo, más grave como castigo. Yo quiero que Hermano, veamos dijo en la cara y en dónde más. En la cara y en la ropa. En las casas. en las casas, Ah, en las casas. ajá, y en la ropa. Entonces hablamos de 3 tipos de lepra: en el cuerpo, en las casas y en la ropa. Y bueno, nos quedan 5 minutos de la sesión, pero si me permiten, voy a cerrar la sesión para que podamos continuar sin interrupción. Solamente les comento antes de cerrar la sesión, vamos a leer Levítico capítulo 13, para que veamos algunas de las condiciones de la lepra, o bueno, de lo que se llama lepra, que en realidad es el zarat. Y vamos a ver que en el capítulo 14 de Levítico, como son capítulos muy largos, no vamos a leerlos todos, solamente les comento que de todos los rituales que existen en la Biblia, el ritual del zarat es una excepción al tabernáculo. Ustedes saben que todos los sacrificios se hacían en el tabernáculo, pero el sacrificio del zarat era el único sacrificio que se hacía fuera del campamento. Las personas no podían entrar al campamento hasta después de haber ofrecido su sacrificio por su sanación, que consistía en 2 palomas, en madera de cedro, en carmesí, la tela teñida de rojo, e hisopo. Todo esto en combinación con aguas vivas. Entonces, es un rito totalmente extraño. Cuando lo leemos así a simple leída, vamos a darnos cuenta de que no tiene nada que ver con los ritos que normalmente conocemos del tabernáculo. Entonces, vamos a ver por qué todos estos emblemas se usan en el rito para las personas que han sido sanadas del zarat. ¿Vale? Entonces, regresando, vamos a analizar un poquito de Levítico capítulo 13 para que veamos cuáles son las condiciones de los leprosos, ¿vale? Ok, hermano.